Bueno, Feliz noche, mis queridos socios aprendizajes. Bienvenidos a Learning Talk, el espacio de aprendizaje de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Transmito a través de mis redes, por LinkedIn, por Facebook y también por YouTube. Así que bienvenidos todos los que a- están dispuestos a aprender, como le interesaba la frase a mi querida Tili de León desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Tili? muy bien, Adrián, gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, el día de hoy empezamos antes porque la sesión se llama aprendizaje inmediato, bueno, yo dije, vamos a empezar inmediatamente porque no tendría sentido empezar dilatados si tenemos un tema tan interesante como el aprendizaje inmediato. Y como siempre, con la etimología de la palabra inmediato, que proviene del latín immediatus. Tiene el prefijo in, que significa no o sin. ¿M? Y medius, que significa medio. Mediatus, mediado. ¿Ah? De ahí viene mediado. En su origen, inmediato implicaba la ausencia de intermediarios o de elementos situados entre dos puntos. O sea, no había nada entre los dos puntos, era un paso inmediato. A lo largo del tiempo, esto fue evolucionando y ahora es sin demora, sin intervalos. La palabra, pues, como siempre, va evolucionando con los años. En el conjunto, inmediato significa sin medio y digamos que hasta el siglo XIII la palabra inmediata eh, se usó por vez primera en el español, empezó a tener significados como algo que era cercano, ¿eh? Mi pariente inmediato, la casa inmediata a la mía, significaba como próximo. También era sentido de urgencia. Lo quiero de inmediato, lo quiero ya. ¿M? Después fue cambiando y fue transformándose, entonces significaba algo así como en el acto, sin demora, inmediato. Qué barbaridad de palabra, muy buena el término. Ahora no se utiliza comúnmente en la literatura académica, o sea, no hay tal cosa como aprendizaje inmediato, demasiado escrito, pero yo voy a demostrarles hoy que el aprendizaje inmediato existe. Y preparando esta reunión, pensaba, yo me acuerdo cuando mi hermano Armando José, que Dios lo tenga en su gloria, Armando le metió los dedos a un enchufe en la casa nuestra, en la casa materna, le metió los dedos al enchufe y se dio aquel golpetazo, aquel corrientazo. Nunca más volvió a meter los dedos en un enchufe y yo menos que lo vi. Entonces, bueno, eso fue un aprendizaje inmediato. No me digan que no, tendrían que aceptar que ese fue un aprendizaje inmediato. Sin embargo, bueno, empieza a interpretarse de formas distintas. Por ejemplo, se puede hablar de un aprendizaje inmediato, algo que ocurre con retención inmediata. En este caso, por ejemplo, algo que puedo recordar fácilmente sin tener que volverlo a aprender, un conocimiento que adquirí de manera instantánea. Por ejemplo, le voy a contar el cuento de mi preciosa nieta. No, creo que son todos mis nietos han pasado por el mismo caso. Y los que son padres de familia o abuelos van a entender esto fácilmente. No hay una palabra más rápida que aprenda un niño o una niña que una insolencia. Si oyen a los padres diciendo una insolencia, esa palabra la van a repetir y la van a repetir y la van a repetir. Y entonces, bueno, como tú sabes, yo no soy demasiado mal hablado en público, pero yo me acuerdo me contaba un amigo que él por alguna razón
hizo la expresión puta delante de su niña y la niña empezó puta, 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 puta y no había forma de parar en casa, en la calle, eso, y entonces los niños que la escuchaban empezaban a repetirla de manera instantánea. Por lo tanto, eso es una demostración de palabras de aprendizaje instantáneo. Dígame que no, aprendizaje inmediato totalmente. Una persona, por ejemplo, viene llega a un lugar, a mí me pasó, fue en Japón hace muchísimos años, llegué a un baño y había el grifo y yo dije, Dios mío, ¿y esto cómo funcionará? No había forma, no tenía grifo, no tenía, ¿cómo se llama? Llave. Entonces yo decía, ¿cómo le doy? O sea, y yo venía y pasaba la mano debajo porque había visto otros, uno pasaba la mano y se salía el agua y nada, y nada. Y yo estaba solo en el baño. Me daba pena salir a buscar a ver qué me era de cómo se ponía a funcionar aquel aparato. Y de pronto me dio rabia y le no, y golpeé así, golpeé el grifo y él arrancó a botar agua. Aprendizaje inmediato. Ya a partir de entonces ya sabía, cuando no encontraba cualquier llave o no había señal de que había un sensor, tocaba la llave y ahora resulta que ahora es muy común, aquí en los Estados Unidos por lo menos es muy común los grifos que operan simplemente tocándolo y además es medio raro porque tú lo medio tocas y ya arranca y hay que, tú sabes, tienes que tener cuidado, pues aquí el agua es muy costosa. Entonces, es muy fácil aprender a utilizar aparatos que tienen que ver con eh, sensores, con simplemente puede ser que tú no conozcas, pero inmediatamente que tú ves a alguien, y sobre todo cuando uno se siente así como imbécil, como ignorante, y entonces ves como alguien usa o como me pasó a mí también, tú sabes, en mi casa éramos muy, muy austeros, nadie estaba con esa comida, como dicen los mexicanos, fifí, de 6 cubiertos y de 5 copas y no sé cuánto. Entonces, tú sabes, me tocó ir a una casa de familia que tenía todo montado con aquella cantidad de copas y vasos y cantidad de cubiertos. Y yo decía, Dios mío, ¿y esto cómo será? Y yo dije, yo lo que hago es que me hago el lerdo, me hago lento y veo qué agarra cada uno, qué agarra cada uno. Y así fue. Y yo dije, la señora de la casa debe saber cómo se usa porque ella puso la mesa. Así que yo lo que hice fue observar, aprender y de inmediato ponerme a hacer aplicación de lo que estaba viendo. También pasa cuando vienen las instrucciones de un aparato determinado. No soy mucho de instrucciones, de verdad que por lo general no le hago demasiado caso. Mi estilo de aprendizaje no es ese. Pero pasa que hay instrucciones, sobre todo, por ejemplo, las cosas que vienen de países como Dinamarca, que vienen a prueba de tonto. O sea, tú agarras aquella instrucción y tú medio la ves y ya entendiste, ya sabes cómo funciona. Entonces, esa es una forma de aparato inmediato. ¿Cómo aprendes tú a utilizar, a aplicar algo, a hacer algo simplemente con observar una instrucción? Sobre todo si la instrucción está hecha de forma inteligente. Lo vemos también en los atletas, cuando los atletas están entrenando, que observan una técnica, inmediatamente la adquieren, ¿eh? Ya sea, por ejemplo, en los deportes como el fútbol, el béisbol, el básquetbol, tú ves a los atletas, observan y aprenden, no necesitan pasar demasiado tiempo para adquirir ese aprendizaje. O sea, ese aprendizaje se convierte en aprendizaje inmediato con retención inmediata. Así lo aprendió y de ahí para adelante ya lo retuvo. Ese es un ejemplo de aprendizaje inmediato con retención inmediata. Después viene lo que se llama aprendizaje en tiempo real. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, eh, se puede hablar de que se presenta una información y esa se asimila de manera instantánea, sin demora significativa. O sea, por ejemplo, nosotros que damos formación de facilitadores virtuales. Las personas vienen, agarran las clases en línea utilizando una de estas plataformas como Zoom y la gente entra e inmediatamente se adecuan
a la plataforma que nunca han visto, que nunca han utilizado. Las clases en tiempo real permiten el aprendizaje en tiempo real. Lo vemos en las tutorías por videoconferencias o por grabaciones de video. Por ejemplo, esta mañana me pide uno de mis estudiantes, me pide que quiere una de estas herramientas de CRM, de control de clientes. Yo le recomiendo una herramienta que me ha recomendado mi querido amigo Carlos Rosales, un CRM poderosísimo que se llama HubSpot. Y está eh, en una versión gratuita, o sea, la versión más básica es totalmente gratis. Entonces, mi amigo ve la herramienta, yo se la comparto a mi mentoreado e inmediatamente agarré un tutorial de YouTube cómo utilizar el CRM de HubSpot. ¿Qué pasó? Que ya lo aprendió. ¿Por qué? Porque esas tutorías por vía video son también a prueba, a foolproof, como dicen los americanos, a prueba de tonto. Muy interesante ver cómo se aprende. Y yo, por ejemplo, ahora que estoy cocinando, estoy aprendiendo a cocinar, también Tilly está aprendiendo a cocinar. Bueno, imagínate, yo tengo 71 años, no había cocinado nunca en mi vida. Y ahora, bueno, yo lo que hago es agarro un video de YouTube y bueno, ahora hago cosas, pero mi esposa dice, ¿y cómo preparaste tú eso? No te preocupes, yo preparo eso, ¿eh? Yo me preparo un chop suey que de verdad queda divino, o sea, de restaurante. ¿Y cómo lo aprendí? Viéndolo en YouTube. Así es. Eso es una manera interesante de aprender de forma en tiempo real. También las simulaciones interactivas. Nosotros lo vemos en el caso de Tilly, pues que da formación en ventas. Simplemente hacen una simulación de una situación real en el caso, en un caso determinado en la industria o negocio que esté facultando Tilly en su clase y esa simulación la hace interactiva en donde los otros aprendizajes son los que participan y son los que hacen los roles y son los que hacen los papeles y esa simulación interactiva permite el aprendizaje en tiempo real. También ahora, bueno, yo tengo registrado en mi base de datos más de 500 juegos educativos en línea, gratuitos. Y esos juegos educativos en línea permiten el aprendizaje en tiempo real. También lo vemos en las encuestas. Ahora hay herramientas de encuesta y cuestionarios que se realizan en vivo. Ayer yo hice una encuesta, por cierto, que no me había dado cuenta, mi esposa me la había puesto como para ver si me interesaba. Muy inteligentemente la empresa que envía la encuesta con un par de dólares reales, dos billetes de dólares. Yo dije, bueno, me pagaron para hacer una encuesta, déjame hacerla, pues. Agarré mi encuesta, agarré mis $2 que estaban en perfecto estado. Por cierto, mi esposa ya me lo, vamos a decir, ¿cómo decirlo? Me lo quitó. Y, bueno, mentira, se los di porque me daba vergüenza ajena estar yo lucrándome con la encuesta que ella me dio, pero no le digan nada porque resulta que al completar la encuesta me llegó un regalo de Amazon de $40, de un gift card de $40 para Amazon por haber completado la encuesta. Interesantísimo el ver el cuestionario, la rapidez del cuestionario era impresionante. Claro, un cuestionario basado en web extremadamente poderoso que tenía alrededor de 500 preguntas y parecía que iba a tardar como un año en completarla y la verdad no pasaron minutos en que yo completé esa encuesta porque era extremadamente rápido, era prácticamente la velocidad con la cual yo podía cliquear con el mouse. Ese es un ejemplo de aprendizaje en tiempo real. Después lo vemos también en laboratorios virtuales interactivos. Ya esas herramientas, por ejemplo, lo he visto en empresas de investigación y desarrollo
También proyectos colaborativos en tiempo real. Hoy mismo me llegó a mí un formulario de una minuta de una reunión hecha en colectivo por varios estudiantes de mi programa de formación de facilitadores virtuales. O sea, la minuta de la reunión hecha entre varios estudiantes en un proyecto colaborativo. Esa es una forma de aprendizaje en tiempo real. Aprendieron ellos realizando la minuta y aprendí yo leyendo la minuta y dándole feedback a la minuta. Luego, la lluvia de ideas. La lluvia de ideas incluso ahora se hace en las conferencias en línea. Nosotros utilizamos, por ejemplo, herramientas como MindMeister, herramientas de mapas mentales colaborativos que permiten hacer lluvia de ideas en línea. Google, una herramienta también basada en mapas mentales, en mind mapping, que permite la lluvia de ideas en forma virtual. Puede tener 500 gente contribuyendo con eso y va captando lo que las 500 personas están contribuyendo. Lo vemos también con las nubes de ideas. Seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver las nubes en sesiones en donde simplemente el estar conectado te dan un código de acceso, entras en la nube de ideas y tú vas contribuyendo a la nube de ideas y la nube de ideas va creciendo y cuando se repite un statement, un ingreso de un dato determinado, una palabra, una frase, esa frase repetida va creciendo en tamaño y permite ver en la nube aquellos aportes que tuvieron mayor convocatoria por parte de la audiencia. También lo vemos en análisis de datos en tiempo real. Por ejemplo, hoy mismo vi una encuesta de mi querido amigo Marcus Buckingham, el autor del libro Ahora descubra su fortaleza, una encuesta autorizada por él para medir fortaleza. Ya lo he visto en varias versiones. Esa evaluación te da un análisis de datos en tiempo real extraordinario porque está comparado con una base de datos que tiene millones y millones de personas, porque esa base es propiedad de Gallup, la extraordinaria empresa de elaboración de data, de la captación de data. Entonces, ese análisis de datos también se realiza en tiempo real. Y por si fuera poco, todas estas plataformas de aprendizaje adaptativo que se están viendo en tiempo real. De verdad que el aprendizaje en tiempo real hoy ocupa un espacio interesantísimo en la educación, tanto presencial como en línea. Después aparece lo que se llama el aprendizaje basado en la experiencia inmediata. Y, y por su propia forma, ya saben que tiene que ver con experiencia práctica. Por ejemplo, yo me acuerdo el club excursionista de mi colegio. Seguramente Tilly tuvo una experiencia parecida que cuando estudiaba en el colegio, que nos llevaban a hacer un paseo por el campo. Esos viajes al campo con fines educativos permitían que nosotros aprendiéramos muchas, muchos elementos del conocimiento de botánica, de escultismo, de mineralogía, de percepción de flujo de ríos, de presencia de accidentes naturales. O sea, era extraordinario los viajes de campo educativo. Y la verdad que yo creo que aquellas personas que hacen eso con su familia, de hacer viajes de campo educativo, están haciendo un aprendizaje basado en experiencia inmediata que los muchachos aprecian altamente, también los adultos. Luego también las famosas pasantías. Seguramente yo me acuerdo, si no me acuerdo mal, Tilly me comentó de una pasantía que había hecho ella, creo que fue su inicio en la industria bancaria porque el primer trabajo que tuvo fue una pasantía. Es así, ¿verdad? Si no me equivoco, Tilly. Sí, claro. Las pasantías son buenísimas porque uno empieza a hacer cosas
viendo a los otros y haciéndolas y aprende muchísimo. Y fíjate, en el caso mío, a mi papá me llevó, a mí me llevó mi papá a mi primera pasantía. Me consiguió una pasantía en una industria petroquímica donde él tenía un amigo que era un gerente de alto nivel de la empresa y simplemente me llevó y le dijo, mira, aquí lo tengo. Yo estaba muchacho, estaba bien muchacho, todavía apenas comenzando la carrera de ingeniería y me llevaron a trabajar en esa planta. Estuve 6 meses haciendo pasantía en esa planta y aprendí lo que, no, lo que nunca voy a aprender en una escuela, en una universidad ni en ningún lado. Lo que se aprende en una pasantía laboral es extraordinario. Eso es extraordinario también. También lo vemos ahora con las simulaciones de negocio. Por ejemplo, yo he visto la herramienta que se utiliza en Harvard para las simulaciones de negocios. Eso es una cosa de ilusión y magnífico porque te permite vivenciar el proceso de negociación con una herramienta de simulación. Y hemos visto simuladores. Aquí, por ejemplo, fui a una industria aeronáutica a ver una simulación de vuelo de helicóptero. Y estoy seguro que algunos de los que están aquí conocen muchos simuladores que permiten aprender. Y es impresionante porque cuando tú ves los simuladores de los helicópteros, de los aviones, eso es de una, bueno, imagínate, y los simuladores de las naves espaciales que son todavía más exigentes, esa es una forma de aprendizaje inmediato extraordinaria. Otro herramienta que estamos viendo es aprendizaje de idiomas por inmersión, donde te hacen vivir la inmersión en un idioma que estás aprendiendo en un ambiente presencial o virtual. Yo me acuerdo las clases, por ejemplo, de la esposa de Georgi Lozanov, Evelina Gateva, que daba clases de idiomas, y ella se vestía de turista italiana que además ella era cantante de ópera y era impresionante porque ella llegaba saludando en italiano y tú sabes, con aquel escándalo, así como tú sabes, muchos italianos que hablan con las manos y con el escándalo, no sé cuánto, y ella era de Bulgaria, ni siquiera era italiana, ella era de Bulgaria y era interesantísimo porque en la clase tú aprendías decenas de palabras en esas sesiones por esa metodología de aprendizaje por inmersión. Luego vemos programas de liderazgo en la naturaleza, por ejemplo. A mí me tocó conducir en Austria un programa de liderazgo de este tipo, haciendo trabajo en la naturaleza. Mi amigo Luis Aulestia lo hace de forma habitual, ese es el negocio de él, hace programas de liderazgo en la naturaleza y varios de mis amigos que trabajan en aprendizaje experiencial hacen estos tipos de prácticas de programas de liderazgo en la naturaleza y el aprendizaje de experiencia inmediata es extraordinario. No hace falta salir al campo ni a la naturaleza. A veces se pueden hacer talleres prácticos en la propia aula de clase. Tanto Tilly como yo hemos realizado talleres prácticos en aula porque, por ejemplo, ella tuvo experiencia en banco, yo también, y el banco, uno de los bancos en los que yo trabajé, tenía una sucursal de aprendizaje, o sea, donde se practicaban todos los puestos de una sucursal normal, pero en un ambiente protegido porque no estaban manejando dinero real, sino que estaban, era practicando y se hacían talleres prácticos en esas aulas en donde se aprendía todas las funciones que se pueden ejecutar en un banco, pero en un ambiente simulado. Muy bueno, muy buena experiencia. En los entrenamientos deportivos también se hace experiencia inmediata. Por ejemplo, mi nieto Adriano, a él lo llevan a practicar el bateo en lugares aquí. Él está practicando béisbol desde muy temprana edad, creo que desde los 3 años está practicando béisbol y ya tiene 11, así que ya le ha echado candela al asunto del béisbol y siempre lo llevan a que él practique
ya sea lanzamientos o bateo en lugares de entrenamiento deportivo como lo que estoy citando, pero es que prácticamente hay lugares de entrenamiento deportivo en casi todos los deportes. Ah, una de las herramientas de práctica de experiencia inmediata son la participación en ferias, exposiciones y convenciones. Ahí se puede aprender enorme cantidad de aprendizaje en un tiempo breve. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí en Washington se hace el Congreso de la Asociación Americana de Entrenamiento y Desarrollo, en donde asisten 10.000, 12.000 personas, y en esos eventos se aprende muchísimo, nada más compartiendo con gente de todo el mundo, y también pasa en todo el mundo con las ferias y exposiciones. La empresa nuestra, PCOS International, se llama PCOS International porque empezó siendo una empresa de congresos y convenciones. Se llama PCOS International por Professional Congress Organizers. Professional Congress Organizers, organizadores profesionales de congresos. Por lo tanto, los congresos fueron para nosotros la catapulta de nuestro negocio. Por eso les digo que todo lo que son congresos, ferias, exposiciones son herramientas de aprendizaje de experiencia inmediata extraordinarias. Y también lo vemos en la solución de problemas basados en trabajo en equipo. Se hacen prácticas de desafíos de resolución de problemas de trabajo en equipo hoy en todo el mundo. Es una práctica habitual, por ejemplo, en los países asiáticos, Corea, Singapur, China. Todos esos países tienen prácticas de desafíos de resolución de problemas de equipo. También muchos países de Europa y aquí en los Estados Unidos también es habitual y también en México. Conozco poca experiencia en Sudamérica, pero seguramente la hay y yo la desconozco. Este es el aprendizaje eh, de experiencia inmediata, así se llama. Luego aparece una disciplina muy particular que se llama aprendizaje justo a tiempo. Aprendizaje justo a tiempo. Por ejemplo, el microaprendizaje. Lo estamos viendo extraordinariamente. Cápsulas de 1 minuto vía TikTok, vía Reel, historia de Instagram, vía YouTube, por todos lados hay cápsulas de microaprendizaje. Esa es una metodología de aprendizaje justo a tiempo. Todo lo que es aprendizaje móvil, ¿eh? Lo estamos viendo con aprendizaje basado en el teléfono, lo que llaman mobile learning. También es aprendizaje justo a tiempo. Cuando vemos el uso de tutorías personalizadas en línea, ¿m? En donde ni siquiera ahora con los famosos chatbots te dan entrenamiento basado en línea a través de un iPad, a través del teléfono, a través del computador. O sea, y yo lo he visto por todas las vías posibles, incluso he visto tutorías personalizadas por teléfono, por llamada telefónica. Eh, Cursos en línea modulares, lo estamos viendo con más y más frecuencia, que agarran y dicen, bueno, vamos a dar un curso, duran 9 sesiones, cada sesión son 10 minutos, y en el módulo uno van a ver tal cosa y van a estar ahí en 9 sesiones y van a aprender, esto va a ser lo que van a aprender en esos nuevos módulos. Me parece extraordinaria y hay mucho aprendizaje en ese tipo. O sea, eso se llama aprendizaje justo a tiempo. Hay también lo que se llama aprendizaje rápido de conocimientos, por ejemplo, libros y cursos y recursos digitales. Ah, mi amigo Julio Gutiérrez me envió una revista de ventas de la Asociación Internacional de Ventas totalmente en línea y yo me metí a leer algunos de los artículos y aprendí de forma inmediata un rápido conocimiento simplemente leyendo un artículo en línea. Eso es un aprendizaje maravilloso. Lo vemos también con los famosos TED, los TED Talks, los TED Talks de 5 minutos, de 7 minutos, de 14 minutos. O sea, no estamos hablando de conferencias prolongadas, sino conferencias breves.
De hecho, en la página de TED.com, tú puedes poner, quiero ver conferencias de 5 minutos y te las listan para que tú las escojas. Y tiene un menú interminable porque se hacen conferencias TED en todo el mundo, en todos los idiomas habidos y por haber, porque además esas, esas conferencias tienen subtítulos en los idiomas que tú quieras. Así que no tiene restricción. En el caso nuestro que hacemos mentoría, también estamos haciendo mentorías rápidas. Hoy mismo, les digo, desde las 7 de la mañana estoy dando mentoría. Y la mentoría es una forma de adquisición rápida de conocimiento, donde el mentoreado está preguntando y tú le estás diciendo de forma inmediata. O sea, no es que te voy a escribir para después, no, te lo doy en el momento, me lo pida. Mentorías rápidas. Además, es, es extraordinario para las personas porque la gente dice, oye, está bien, a esta persona yo le estoy pagando, pero estoy recibiendo una respuesta inmediata. Yo digo que yo soy como la metáfora esa del chorizo que corre detrás del perro. ¿Por qué? Porque la verdad es que a mí me gusta caerle delante a la gente y darle más de lo que está esperando. Entonces, claro, eso hace que luzca que el chorizo va corriendo detrás del perro y no al contrario como sería lo natural. Cualquier cosa de estudio autodidacta puede convertirse en una adquisición rápida de conocimiento. La participación en proyectos, sobre todo en proyectos que no te pertenecen, que no está en tu ámbito, en lo que es tu zona cómoda, esa participación en proyectos hace que tú puedas aprender de forma muy rápida. Y esto es adquisición rápida de conocimiento. Por si fuera poco, existe la metodología que se llama retención inmediata, que por ejemplo lo vemos en el aprendizaje de idiomas con los flashcards. Ahora incluso hay flashcards digitales y permite el aprendizaje inmediato a través de flashcards. Todo lo que son formas de resúmenes visuales, las infografías, los mapas conceptuales, los mapas mentales, el flujograma, todo eso son formas de resúmenes visuales y de retención inmediata de la información. El uso de técnicas mnemotécnicas para memorización. Yo me acuerdo de Bipito y Bopoti, volumen inicial, presión inicial por tiempo final es igual a volumen final, presión final por tiempo inicial. Bipito y Bopoti, no hay forma que se me olvide. Y esa ley, pues, es una ley que pueden revisar. Cuando, por ejemplo, se participa en debates, es una forma de retención inmediata maravillosa. Cuando veamos a, a utilizar lecciones de estas lecciones breves que se están viendo mucho en los medios como YouTube, donde hay lecciones breves de cualquier cosa. Ustedes simplemente piensen que tienen que aprender a hacer o utilizar cualquier cosa y pongan la búsqueda en YouTube para que vea que le van a salir decenas, cientos y hasta miles de videos que permiten tomar lecciones cortas y de forma frecuente. Y una de las herramientas de aprendizaje inmediato que a mí me encanta, que es el aprendizaje basado en la retroalimentación. O sea, por ejemplo, recuerden cuando les revisaron un examen a ustedes en la escuela, cuánto aprendieron mientras el maestro les revisaba el examen. O cuando le hicieron una evaluación formativa. Mi esposa estudió magisterio y le hacían evaluaciones formativas. Por cierto, algunas no eran demasiado agradables, pero ahora entiendo que eso ha cambiado mucho y las evaluaciones formativas se hacen con mucho respeto y con mucha consideración. Nosotros, por ejemplo, hacemos muchas autoevaluaciones y las autoevaluaciones son una forma de aprendizaje basado en retroalimentación, porque si la evaluación tiene forma de darte cuenta de que acertaste o erraste, la retroalimentación es inmediata. También cuando
otorgamos retroalimentación en tiempo real. Por ejemplo, en los programas nuestros de formación de facilitadores, otorgamos retroalimentación en tiempo real a los socios de aprendizaje. Lo dan la retroalimentación a sí mismo, la retroalimentación por parte de un colega o la retroalimentación por parte de un facilitador. Y esa retroalimentación es extremadamente apreciada por los estudiantes. Cuando se establece un plan de mejora, se da retroalimentación. Cuando se hace una rúbrica de evaluación, también se da retroalimentación. O cuando se hace un registro de los progresos de un estudiante, también se da retroalimentación y eso es aprendizaje basado en retroalimentación. Y ya por último, el aprendizaje basado en los sentidos. O sea, todo lo que hacemos que permita que, por ejemplo, recorridos táctiles o degustaciones o yo no sé cómo se llama cuando se prueban olores. Por ejemplo, yo fui en Brasil y en Francia fui a lugares donde se fabrican perfumes que te hacían degustación de colores, de olores. Creo que se llama igual, degustación de colores, pero no estoy seguro. Seguramente hay una palabra específica para hablar sobre cuando tú haces la prueba de olor. Estoy seguro y simplemente he olvidado el término, pero he participado, por ejemplo, en degustaciones. Yo soy abstemio, pero he participado en degustaciones de vinos, de cerveza, y son extremadamente divertidas. Eso es una forma de aprendizaje basado en los sentidos, porque sobre todo las personas que no tomamos alcohol, tenemos las papilas gustativas bastante sensibles algunos, y parece que somos muy apreciados por la gente que fabrica tanto vinos como cerveza. También la apreciación musical y la apreciación de los ritmos es una forma de aprendizaje basado en los sentidos. La presencia en el teatro, la apreciación de teatro, la apreciación de películas. Nosotros, por cierto, hacíamos un evento los días sábados de apreciación de cine y de arte y de música, y era extremadamente atractivo para algunas personas. Tristemente, pues fue decayendo el interés de la gente y yo lo dejé de hacer, pero yo me divertía muchísimo y estoy seguro que algunos de mis colegas lo echan de menos. Cuando, por ejemplo, esta ciudad donde yo vivo, en Washington, que hay más de 100 museos, cuando se hace una visita a un museo, se hace aprendizaje basado en los sentidos. Cuando vamos al aire libre, a la naturaleza, también se hace aprendizaje basado en los sentidos y podemos realizar actividades sensoriales en el aula. Todos estos aprendizajes que he relatado, que parece una lista de supermercado amplia, la verdad es que es extremadamente extraordinario, demasiado, demasiado fuerte para entender, pero es maravilloso pensar que existe tanto aprendizaje inmediato. Ahora, ¿cómo, cuáles son los factores que contribuyen al aprendizaje inmediato? Pensarán ustedes en el aprendizaje formal. Lo primero es que lo que estemos aprendiendo sea relevante. Si es relevante, yo le pongo atención. Y si le pongo atención, lo aprendo. Los estudiantes son más propensos a aprender de forma rápida y eficaz cualquier material que les resulte interesante o que esté relacionado con necesidades particulares del estudiante, necesidades no que dice el docente o que dice la familia o que dice la academia, no, las necesidades del estudiante, que él es una necesidad sentida. Entonces, la relevancia es uno de los primeros requisitos para el aprendizaje inmediato. Después, hay que hacer como el cuento del desayuno, aprendizaje que se aprende en el desayuno. ¿Tú sabes cuál es el aprendizaje que se aprende en el desayuno, Tilly? Oye, No. estoy seguro que Francisco, que va llegando, sí debe saber que se aprende en el desayuno respecto al aprendizaje. Bueno, yo esta mañana me desayuné con unos huevos con jamón. Ahí aprendí.
¿Entiendes la metáfora o todavía no? La gallina puso el huevo y siguió viva. El cochino para poner el jamón tuvo que morir. Entonces, así tiene que pasar con el aprendizaje. El estudiante tiene que morir en el aprendizaje, tiene que participar en el aprendizaje de forma que esté involucrado en el proceso de aprendizaje y que así va a estar más propenso a la retención de la información. Lo vemos en los programas de formación de facilitadores. Tú puedes aprender a facilitar o aprender a ver facilitar. Y yo siento que aquellos que facilitan son los que aprenden y los que ven facilitar a veces aprenden. Entonces, la participación es fundamental para que el aprendizaje ocurra de forma inmediata. Otra es recibir la retroalimentación adecuada, si es posible, con el modelo que nosotros proponemos de 5 a 1, 5 oportunidades de mejora positivas por cada correctiva, pero de forma inmediata, que no le digan, no, después yo te llamo para decirte la retroalimentación, sino que se ayude al estudiante a percibir sus oportunidades de mejora y que se den cuenta que las oportunidades de mejora no solamente son las que tienen que corregir, sino aquellas que tienen que repetir para consolidar el aprendizaje. No hay nada que produzca más aprendizaje que repetir algo que hiciste bien. Lo hiciste bien, lo hiciste bien, lo hiciste bien y cada vez que lo hiciste bien vas mejorando. Entonces la retroalimentación inmediata es una manera de aprender de forma inmediata. También el uso de las metodologías activas, eh, eh, digamos que son técnicas de aprendizaje efectivas, o sea, podemos ayudar a los estudiantes a que aprendan de forma más rápida, más fácil, más efectivamente, si nosotros, primero, como se come un elefante a pedacitos, ¿verdad? Entonces hay que fragmentar la información, muchas veces hay que fragmentar la información, pero de tal manera de que no quede que no pierda ay Dios mío, la sistematización. Tiene que encontrar la manera de que la completitud, que la fragmentación termine en la completitud. Para eso el proceso de metacognición es fundamental. Y por otro lado, hay que aprender a utilizar las técnicas mnemotécnicas para que la gente pueda, a través de la mnemotecnia, recordar. Y otra cosa es aprovechar las leyes de la memoria, repetición, impacto y asociación. Y la repetición espaciada y el impacto favorable y la asociación adecuada produce un aprendizaje efectivo y produce el aprendizaje inmediato. La educación formal tiene que encontrar que el educador incluya en su diseño la percepción de que el estudiante trae la base que necesita para aprender. Si el estudiante llega sin base, estamos haciendo un trabajo inútil. Yo acabo de ver una experiencia en Japón en donde a los estudiantes del último año del bachillerato les hacen el examen del segundo grado de primaria. Segundo grado de primaria. Y yo entonces de eso saqué un examen que estoy aplicándole a algunos de mis estudiantes, en donde les pongo un examen de matemática de segundo grado de primaria, pero tienen que ejecutarlo en un tiempo determinado, calculado para una persona que ya tiene educación. Y por cierto, le doy el saludo a Francisco, que su amiga Elizabeth Oquín hizo el examen y aprobó con honores, sacó el examen en menos del tiempo estimado para completarlo a una persona muy bien educada con la matemática. Eso significa que ya tiene una base importantísima de matemática. Cuando a mí me tocó dar clases en la Universidad de Zulia, en la Facultad de Arquitectura de Análisis Matemático, empezaba a dar las leyes de la suma, las leyes de la multiplicación y las leyes de la división. Y la gente se burlaba de mí. ¿Cómo es posible que esté haciendo esto?
para gente que está estudiando análisis matemático. Y resulta que cuando le ponía las leyes de la matemática, no las sabían. Y esa falta de base sólida hace que el estudiante, al no tener la base sólida de conocimiento, no tenga los conceptos y necesidades y habilidades que son necesarias para aprender. Y la frustración es enorme para un estudiante cuando no tiene base sólida. Entonces tú tienes que comprobar como docente que el estudiante tiene la base sólida. A veces te dice que las cosas por sabidas se callan y porque ya se olvidan. Entonces el docente tiene que acostumbrarse a preguntar y averiguar, indagar, para ver si la base que posee el estudiante es la que se necesita para continuar. Por otro lado, hay que aprender a decir las cosas de forma clara y concisa, a sintetizar. Mi amigo Francisco Duarte tiene un desafío enorme con esto de sintetizar y yo le he propuesto herramientas, por ejemplo, de legibilidad que son muy interesantes. Él los ha apreciado altamente porque le ha aplicado a sus escritos unas herramientas que poseemos, por cierto, que se pueden aplicar a través del chat GPT o cualquier inteligencia artificial para medir la legibilidad en cualquier idioma. Entonces, ahí te das cuenta si lo que tú estás presentando está escrito de forma clara y concisa. Incluso tú puedes decirle por ejemplo, suponte, tienes una carta que quieres enviar y tú puedes decirle a ChatGPT o a cualquiera de las inteligencias artificiales, quiero que me edite este texto para que aparezca de forma clara y concisa. Y normalmente te lo va a ayudar y luego te acostumbras y ya no necesitas que acudir a la inteligencia artificial. Pero los educadores tenemos que asegurarnos que lo que nosotros estamos diciendo está dicho de forma clara y concisa y de lo que estamos escribiéndole a los estudiantes está hecho de forma clara y concisa. A mí me encantan los desafíos que yo le pongo a mis estudiantes de que den instrucciones, porque las instrucciones claras y concisas no son comunes. La mayoría de la gente da unas instrucciones que conducen al error. Otra herramienta es que tenemos que acostumbrarnos a ser prácticos, a darle a la gente cosas que sean útiles y que sean prácticas, actividades prácticas para que el estudiante pueda aplicar lo que va aprendiendo y mejorar su comprensión. Nosotros tenemos un ejercicio en los programas de formación de facilitadores virtuales en donde yo le pido a los estudiantes que den un discurso de 3 minutos o que den una experiencia de aprendizaje de 3 minutos cumpliendo el ciclo completo de aprendizaje acelerado, de preparación, en conexión emocional, presentación activa de contenido, acción e integración, los 5 pasos en 3 minutos. Y es un desafío acostumbrarse a hacer eso, pero cuando tú le pones a que hagan un ejercicio práctico, de tanto practicar llega un momento que lo hacen automáticamente. La gente me dice, a veces me doy cuenta de que lo estoy haciendo ya como hábito y eso es lo que estamos buscando. Y otra vez la retroalimentación inmediata ayuda a que el estudiante pueda corregir sus errores, consolidar lo que hizo bien y así lograr la comprensión eh, de lo que está haciendo. Si nosotros, por ejemplo, damos una clase de matemática en donde el profesor utiliza un ejemplo concreto que ilustra un concepto abstracto, esto puede ayudar a que el estudiante entienda el concepto de forma más rápida e inmediata. Si estamos dando una clase de ciencia, el estudiante puede realizar un experimento en donde pueda poner en práctica un principio científico. Esto le permitirá aplicar lo que va aprendiendo y lo va a ayudar a retener de forma más eficaz. Yo me acuerdo cuando nos pusieron a hacer los sólidos en mineralogía. Dios mío, qué divertida que nos dimos haciendo los sólidos de mineralogía, pero aprendimos mucho, porque los vimos los sólidos, no los vimos en un libro, los vimos, lo hicimos nosotros construimos los sólidos en mineralogía.
Cuando estamos estudiando idiomas pasa lo mismo. Ahí estábamos hablando Tilly y yo de las clases de inglés en donde está participando mi esposa. Y en una clase de idiomas donde el estudiante puede utilizar un juego o una actividad para practicar lo que va aprendiendo, aprende mucho más, lo ayuda a participar en el proceso y a retener la información de forma divertida. Si, por ejemplo, lo vemos también en cualquier materia, si un profesor comienza la lección haciendo un repaso de la lección anterior, es más fácil aprender lo próximo. Si un profesor, por ejemplo, agarra y trae un concepto complejo y lo divide en partes más pequeñas, esto ayudará al estudiante a aprender de forma más rápida. Si un profesor de idioma hace lo que se llama repetición espaciada y vuelve a repetir la palabra en una frase y la incluye en otra frase y la incluye en otra frase, esa repetición ayuda a que el estudiante retenga la información. Si nosotros sabemos que la relevancia, la participación, la retroalimentación y las metodologías activas ayudan a que el estudiante aprenda, entonces no tenemos que empezar, no tenemos que perder el tiempo. También ocurren en los ambientes laborales. Si un empleado puede aprender a utilizar un software mediante un tutorial interactivo, no le hagan perder el tiempo mandándolo a una clase, a un curso. Dejen que aprenda por autoaprendizaje. Si un empleado puede aprender un proceso mediante observar a un compañero más experimentado, haciendo lo que se llama, aquí en los Estados Unidos se llama el shadowing, haciendo, haciendo de sombra de un trabajador, entonces va a ser mucho más fácil que aprenda de esa forma visual a través de la práctica. Si un empleado puede participar en un equipo que se les entregue un problema para que lo resuelvan, al aprender de forma colaborativa a resolver el problema, van a poder aplicar la teoría que les han dado en forma práctica y eso va a ser aprendizaje inmediato. Los empleados tienen que aprender a entender los nuevos materiales con base en la ayuda del resto de los empleados. Nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otro. A mí me preocupa cuando hablan de habilidades blandas. Me parece muy cómico eso. Pero las llamadas habilidades blandas, que son principalmente cosas como comunicación, gestión del tiempo, inteligencia emocional, todas esas se pueden aprender de forma inmediata. No tienes que estudiar una carrera para aprender a comunicarte con con una metodología de aprendizaje de comunicación interpersonal. Lo que tienen que participar en conversaciones. ¿Cuántas veces pasa que en las empresas se permite el realizar reuniones para que la gente converse? Se piensa que las conversaciones son todas perder el tiempo laboral y eso no es cierto. Las conversaciones tienen que estar programadas dentro de la empresa y estar incluidas en el tiempo laboral. Tanto Francisco como yo, no sé si Tili ha asistido a los eventos de Gustavo Yepes de gestión del tiempo, pero la verdad es que los métodos de aprendizaje que utiliza él, de ponerlo a uno a aplicar directamente lo que es la organización de su agenda diaria y el mejoramiento de productividad, esos aprendizajes inmediatos. Yo lo he puesto en práctica y ha funcionado. Y felicito a Gustavo porque logra unos resultados extraordinarios a través de sus programas. Programas como inteligencia emocional. Qué cosa más fácil de aprender a gestionar emociones que vivir las situaciones en equipo. Hoy hablaba con un estudiante allá en Valladolid, en España, extraordinario, que trabaja en el área de salud. Y entonces hablábamos de los hábitos saludables. Se aprende nutrición a través de observar gente
preparando recetas. Se aprende ejercicio físico o participando en ejercicio. Se aprende mindfulness, hoy que tuvo Francisco a Luis Serena Sucre, se aprende mindfulness por meditación. O sea, tú no tienes que asistir un máster en mindfulness para aprender a hacer mindfulness, lo practicas. Todo lo que es conocimiento inmediato se hace parte de la búsqueda activa del conocimiento, de la experimentación práctica, del desarrollar los famosos microhábitos. Y podemos relacionar el aprendizaje inmediato con la relevancia, como hemos dicho, a través de casos. Por ejemplo, cuando vemos estudiantes que han investigado eh, temas como cómo lograr que los estudiantes estén emocionalmente conectados con el material de aprendizaje, esa investigación te hace aprender. Cualquier participación, cualquier retroalimentación, cualquier uso de técnicas metodológicas te lleva a aprender de forma inmediata en tanto y en cuanto tú participes y experimentes en ti mismo. Preguntas. Bueno, Adrián, disculpa, realmente se me unió con otro Zoom, pero Adelante, adelante, adelante con tu pregunta. este tema es importantísimo y creo que escuchándote, bueno, a ver, planteas que hay formas de aprendizaje inmediato, como es el caso, por ejemplo, de la práctica comunicacional, vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, el feedback. Eh, pero ciertamente, cuando te refieres a inmediato, es un tema que en ese momento adquieres la práctica o la técnica, o puedes repetir lo que te indica el facilitador, pero efectivamente la aplicación como tal de la técnica tiene que ver justamente con la practicidad, pues, o sea, con la puesta en práctica Así de esa es. herramienta, ¿correcto? Así es. Lo mismo ocurre con cualquiera. O sea, por ejemplo, vamos a ver, cuando tú quieres, tú hiciste un test, un test de fortalezas hace poco, ¿verdad? Lo hicimos juntos, ¿verdad? Hiciste un Sí. test y me pasaste el resultado. Cuando tú haces el test, tú aprendes inmediatamente. Cuando te, cuando te da el feedback el sistema, aprendes de los resultados. Cuando obtienes los nuevos insights que te da la retroalimentación de tu mentor, aprendes de forma inmediata. Entonces, el autoconocimiento se aprende de forma inmediata. Ahora, ¿qué necesitas para que el aprendizaje ocurra? Que se ponga en práctica. Si tú te quedas con lo que aprendiste y no lo practicas, entonces, claro, aquello no va a quedar situado en tu memoria. Pero si tú lo que aprendiste lo pones en práctica inmediatamente, eso va a ser parte de tu cultura. Por ejemplo, cuando haces una lectura formativa, Ujú. lee un artículo sobre un tema que te interesa y hacer las notas y dice, oye, aquí está una cosa de aplicación inmediata en mi vida diaria y te abre la perspectiva de uso de lo que acabas de leer. Eso es aprendizaje inmediato. Yo lo veo, por ejemplo, con el caso de Iris. Iris nunca había pintado. Mi mujer nunca había pintado. Y tú mismo has alabado sus trabajos artísticos por excelentes. Ujú. Participar en el proceso de aprendizaje de la pintura la hizo aprender en una forma inmediata. Y es impresionante ver cómo aprendió. Cuando tú lo ves, por ejemplo, el otro día que hicimos el ejercicio de los poemas,
Ujú. en donde cada estudiante trajo un poema relacionado con aprendizaje. Algunas de las personas que participaron, que vieron los poemas, inmediatamente dijeron, esto lo voy a utilizar. Voy a utilizar esto en mi práctica como facilitador. Lo mismo con los cuentos cortos o relatos cortos que hemos llevado a la sala, donde la gente ha disfrutado de un cuento y ha visto el poder que tiene. Eso permite el aprendizaje de esa técnica de forma inmediata. Ujú. Claro, si la persona aprende la técnica y la pone en marcha en el primer momento que tiene la oportunidad, ese aprendizaje se convierte en aprendizaje retenido. O sea, no Imagínate. solamente aprendizaje inmediato, sino retención inmediata. Correcto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por haber atendido esta invitación. Gracias a todos los que se conectaron por las diferentes redes y nos vemos la semana que viene. Saludos.